¿Quién te dijo que la vida es justa? Una frase que aún recuerdo, me la dijo un compañero de trabajo, pero me cambió tanto que estuve trabajando 10 años en esa obra y en el momento en el que me la dijo, me di cuenta que todo ese tiempo lo estuve desperdiciando. Aprendí mucho, pero era algo que no me gustaba, no era feliz, vivía como en automático. Llegaba y nada más dormía, nada más llegaba a dormir a mi casa, pero cuando me la dijo, hubo algo dentro de mí que, como una urgencia, como un sentimiento de querer correr. Aún recuerdo que llegué cansado y le dije a mi esposa, quiero empezar desde cero, quiero cambiar, quiero hacer algo diferente, quiero sentir que estoy vivo. Y hicimos todo, vendimos todas nuestras cosas, nos quedamos con pura ropa y unas 2 maletitas, que teníamos un niño pequeño, un bebé. Y nos fuimos a Tijuana, vendimos todo y solo llegamos con pura ropa. Llegamos y empezamos a buscar la forma de cómo hacer dinero, hacer efectivo, activar flujo rápido. Busqué la forma de crear algo, me di cuenta que podíamos crear algo. Comprábamos playeras, les metíamos diseños, las vendíamos en el tianguis, las vendíamos en redes sociales y nos empezó a ir bien. Me sentía bien, me sentía vivo porque hacíamos equipo, nos empezamos a entender más, vivía más tiempo estaba más tiempo con ella y con mi hijo. Me sentía feliz de esa forma, sentía que estaba participando en la vida de ellos porque, pues claro, nada más llegaba y dormía y no los veía. A veces tenía que trabajar todos los días porque tenía que juntar más dinero. Y ahí llegamos y nos entendimos tanto y empezamos a participar juntos en el negocio, en crear el producto. Fue algo maravilloso. Empezamos en el comercio, después en el marketing, en la publicidad del producto. Nos enfocamos tanto que nos fue bien. Crecimos tanto que no nos hacía falta nada. Pero como todo, cuando más creces, el diablo más te ataca. Y esto incluye todo, porque hasta familiares te pueden poner el pie. Nunca van a quererte ver mejor que ellos. Siempre va a haber una incomodidad. Y siempre me enfoqué, siempre tuve esto en la mente de un poco de anonimato, de manejar un poco de anonimato en las cosas. Y por eso mismo no rentamos un local. Atendíamos en la casa en la que rentábamos, en ese lugar. Y teníamos un espacio para el negocio, un espacio para el hogar. Y ahí atendíamos, pero por medio de cita, acomodábamos esa área que se viera de la mejor forma. Se veía hermoso, le poníamos tanto empeño y lo vendíamos por mayoreo y ahí iban a los clientes a comprar. Pero el sistema siempre te va a ver la forma, siempre te va a llegar por el lado del que menos te esperas para empujarte y darte lo mejor de esta vida. Y a veces no va a ser de la mejor forma. Ahí entendí muchas cosas porque nos empezaron a difamar en las redes sociales, nos empezaron a extorsionar en las redes sociales. Y como no estábamos, nunca nos había pasado eso. Yo dije, ¿qué caso tiene dar lo mejor de ti? Enfocarte, empeñarte en tanto o alguien va a buscar la forma de hacerte daño. ¿Y qué caso tiene si le estás dando lo mejor y siempre llega alguien y te quiere extorsionar y cambiar las cosas y verte mal? Pero nunca me di por vencido. Pero sí fue fuerte porque aún recuerdo que me dieron ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y yo es algo que nunca había escuchado ni había sentido. Aún recuerdo que un día iba manejando, iba con mi hijo y tuve que parar. Le dije a mi esposa, algo me está pasando, yo siento algo como un miedo tan profundo, pero un sentimiento de que te estás ahogando o que de que te va a dar un paro cardíaco. Y me tuve que orillar. Y lo hice tan rápido que ya no podía controlar el volante. No podía ni siquiera hablar. Me orillé y por suerte había algo ahí como un estacionamiento y me metí y me tuve que bajar y era algo como que me estaba ahogando. Mi esposa se espantó, dice, ¿qué tienes? ¿Te drogaste o algo? Le dije, no, es algo. Me empezaron a sudar las manos. Tuvimos que esperar porque me duró como 40 minutos o hasta una hora y algo tan
tan diferente que nunca me había pasado. Pero es cuando buscas a Dios, es cuando te hablas tú mismo, cuando te empiezas a descubrir. Pero aún recuerdo que me duró algo de tiempo. Hasta tuve un miedo de que hubiera sido permanente. Aún recuerdo que a los 2 días me dio ansiedad, empezaba a sudar, las manos las sentí calientes, se me empezaron a dormir, sentía que me ahogaba y me paré en la puerta y quise salir corriendo, quise gritar, correr, no sabía qué hacer en ese momento. Estaba con mi esposa y también dijo, ¿qué te está pasando? ¿Estás drogado? ¿Estás haciendo algo mal? Le dije, no sabía, no podía hablarle, no podía contestarle. Déjame decirte que si estás pasando por eso, no tengas miedo, que es algo completamente normal para los que están descubriéndose. Es el siguiente paso. Y poco fui controlando, poco a poco tuve el valor para enfrentarlo. Porque cuando le das frente, todo cambia. Empiezas a ver diferente, a percibir diferente. Y ahí fue donde yo le dije a mi esposa, tenemos que hacer algo diferente. Vamos a cerrar todo esto, vamos a hacer las cosas diferentes y empezar de cero. No tiene nada de malo empezar de cero. No tiene nada de malo caer y volver a levantarte. Es completamente normal. Y lo hicimos, cerramos todo, empezamos a unirnos más. Porque cuando a ti te pasa eso, contagias a los demás. Y en ese momento a mi esposa también le empezó a pasar eso, le empezó a dar ansiedad y yo estuve del lado de ella y lo empezábamos a hablar y se controlaba. Y ahí empezamos a buscar a Dios, a buscarse uno mismo. Ahí fue cuando empezamos a hacer las cosas diferente. Cerramos todo, empezamos lo poco que teníamos guardado lo empecé a utilizar para... había algo dentro de mí que me decía que tenía que hacer algo, que tenía que descubrir algo más. Cerramos todo y yo dije, estamos cerca de la frontera. Si venimos del sur, la Ciudad de México, y estamos en Tijuana, entonces tenemos que dar el siguiente paso. Quiero dar algo diferente, quiero descubrir un sistema más. Y ahí fue cuando me di de baja de operaciones, cerré, o sea, estábamos dados de alta en el SAT y nos dimos de baja. Nos dimos de baja porque dije, no puedo más. Con todo lo que hemos pasado y volver a abrir es volver a exhibirse, volver a lo de antes, a que si me estaban extorsionando, a volver a recordar esas cosas. Y es algo que yo no quería. En ese momento empezó algo más fuerte. Yo le dije, Dios, por favor, muéstrame que voy en el camino correcto. Ahí hubo un momento en el que empecé a escuchar una voz que cada vez se hacía más clara, una voz que estaba ahí, que siempre estuvo ahí, que siempre ha estado ahí. Esta voz que es del verdadero observador, el observador de este avatar. La empecé a escuchar y cada vez fue más claro que fue como si entrara una fuerza dentro de nosotros, dentro de mí, y me hizo arrodillarme, hincarme y a escucharla con la mayor fuerza. Siempre fue por medio de una voz de un familiar, porque si fuera de otra forma me hubiera roto, me hubiera destruido. No fue así, pero sí logré escucharla. Fueron las instrucciones de mi verdadero yo. Y en ese momento duró como 40 minutos, pero supe que era realmente él, que a través de esa voz se estaba comunicando conmigo. Y es que esta es mi creencia, tú tienes la tuya, siempre ha estado ahí presente, siempre se ha querido comunicar con cada uno de nosotros, pero a veces no ponemos nuestro empeño. Y claro, lo entiendo, porque escuchar eso no es para cualquiera, ni todos estamos preparados. Pero si sientes el llamado, presta atención. Siempre se ha querido comunicar contigo, pero a veces no estamos preparados. Vivir con eso no es fácil, pero si quieres buscar a Dios y estás preparado y quieres descubrirte, tienes que tener el valor. En ese momento fue como una revelación. Descubrí que cada país es un sistema diferente.
que estamos donde queremos estar, que cada uno está donde uno quiere estar. Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa, de materializar cualquier cosa, pero no todos tenemos la experiencia. Nadie nos enseña eso, lo tenemos que descubrir. De ahí dije, tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo diferente. No puedo estar así, viviendo condicionado. Quiero ser más libre. Quiero cambiar las cosas y empezar otra vez desde cero. No importa. Y de ahí busqué, investigué cómo podía moverme. Anteriormente, es que Dios te da tantas señales. Anteriormente saqué el pasaporte, lo tenía en mis manos. En ese mismo momento no me importó otra cosa y lo renové y no supe ni por qué. Lo renové y al momento de renovarlo dije, quiero dar un siguiente paso. Si tengo esta cosa es para algo, no nada más es para tenerla guardada. Tengo que hacer algo. Esto es para algo más. Y de ahí se me vino la idea y dije, si quiero ser diferente tengo que moverme, tengo que cambiarme, tengo que moverme, tengo que investigar, tengo que descubrir una dirección. Y dije, tantas personas cruzan a los Estados Unidos y nosotros estamos cerca, podemos dar un siguiente paso, podemos hacer algo diferente. Y de ahí investigué y tramité la visa. No supe ni por qué, pero la tramité, nos la aprobaron. De ahí dije, si me la están aprobando, se la voy a sacar a mi esposa y a mi hijo y a mi hija, porque también tuvimos una bebé. Mi hijo ya estaba un poquito grandecito, ya tenía 6 años y mi hija tenía 1 añito. Y se las tramité y se las aprobaron. Ahí me di cuenta que si tenemos el deseo ardiente de hacer las cosas, lo hacemos y lo podemos hacer. Que si no lo haces tú, Dios te va a ir y te va a guiar y te va a dar el camino, pero también no va a ser fácil, porque detrás de todo eso está el diablo. Y el diablo no le gusta para nada eso. Siempre está un paso atrás de ti y nos movimos, sacamos las visas y de ahí me di cuenta y observé otro sistema. Y pues de ahí también yo dije, si teníamos el negocio en México, lo podemos tener en los Estados Unidos también. Y me investigué y abrí una LLC. De ahí abrí la cuenta bancaria y ahora estoy haciendo las cosas diferentes. Estamos apalancados del sistema de los Estados Unidos, donde no tienes que... De ahí abrí la empresa en los Estados Unidos de alta. Aún no lo sé por qué lo hice, pero sé que Dios está ahí y que está dando la estructura para mover este avatar, para hacerlo bueno, para que nadie esté atrás de mí. Y así fue como abrimos la LLC y obtuvimos la visa. Pero que entiendas que esto no fue por el documento en sí, ni por tener una empresa. Fue porque entendí, para dejar de ser una pieza sacrificable en el tablero de otros, en la obra, en el horario de 8 a 6, en la ansiedad, tenía que crear mi propia estructura. La LLC y la visa fueron los ajustes de código que mi avatar necesitaba para dejar de sobrevivir y empezar a operar en sus propios términos. Mucha gente cree que el sistema es algo externo, que te domina. Yo descubrí que el sistema está ahí para ser usado por quien está despierto. La obra, lo que viví en Tijuana, la ansiedad que casi me detiene, todo eso fue el entrenamiento para aprender a ver las grietas en el muro. Hoy no busco que nadie me siga, no busco venderle a nadie, simplemente estoy compartiendo el registro de cómo un avatar que estaba destinado a quedarse atrapado en la construcción decidió hackear su realidad y construir su propio camino. La vida no es justa, pero el sistema tiene reglas y cuando aprendes las reglas desde la conciencia, dejas de ser un recurso y te conviertes en el operador. Esta es mi historia y este es el sistema que yo mismo construí. Nos vemos en la siguiente actualización.